Bienvenidos a una nueva edición del Noticiero Cristiano. Iniciamos el mes de la Navidad, iniciamos diciembre, compartiendo con ustedes una edición más del Noticiero Cristiano. Gracias por acompañarnos como cada domingo. A continuación les presentamos nuestros titulares. La Iglesia Centro de Oración de Colonias Unidas nos invita a conocer su labor eclesiástica en la zona de Itapúa. El pastor Conrad Palm, de la ciudad de Neuland, nos habla acerca de su testimonio de vida. El Ministerio Deportivo en Paraguay asistió a capacitaciones internacionales para fortalecer las acciones en bien de los deportistas. Usted ya está en el centro de la información. Estas y otras noticias en el Noticiero Cristiano con la noticia viva. Iniciamos con el desarrollo de nuestras informaciones y este pedido de cobertura nos llegaba a nuestro correo electrónico y es por eso que asistimos a la clausura de las actividades del Colegio Arte. Allí fueron exhibidas exposiciones de arte, también actividades artísticas, entre otras gimnasia también que pudimos apreciar justamente en la finalización del año escolar del Colegio Arte. Si querés conocer más detalles te invitamos a compartir con nosotros el siguiente material. En la exposición se pudo observar la gran variedad de trabajos realizados por los alumnos, ya sea de pintura o manualidades, así como estas maquetas. Los niños exhibieron con entusiasmo sus obras de arte y trabajos de manualidades. El Colegio Cristiano Arte incentiva las expresiones artísticas para que por medio del arte aprendan lo que Dios dice y que todas las cosas le pertenecen. Y durante el año, como siempre suelo decir, solemos tomarle a nuestro Creador para copiarle un poco a Él lo que están viendo aquí en este lugar. Además se realizó una exhibición gimnástica donde los alumnos, desde los más chiquitos hasta los de último año, mostraron su destreza física. Y en el Colegio Alemán Concordia se presentó la obra teatral La Mejor Historia Jamás Contada. Esta obra de teatro se presentó por segunda ocasión y es llevada adelante por los hermanos de la Iglesia Menonita Raíces. Charlamos con Gustavo Jiménez, actor de La Mejor Historia Jamás Contada, para conocer de qué se trata este teatro. Bueno, esta es una obra que describe la vida de una joven que tuvo la intención frívola de ser artista y disfrutar de los placeres del mundo, que después se encontró con que lo más importante es el Señor. La preparación de esta puesta en escena llevó varios meses con el apoyo del director de teatro Domingo Coronel y la producción a cargo del joven Aníbal Ortiz. Lo que se quiere transmitir es que sea cual sea a donde vayas, ¿verdad? Sea lo que sea que hagas, igual puedes tener el perdón de Jesús, ¿verdad? Jesús siempre va a estar con los brazos abiertos, esperándote para darte su perdón y su misericordia. La Mejor Historia Jamás Contada cuenta con 20 actores y actrices que son utilizados por Dios para llevar un mensaje acerca del amor que nos tiene nuestro Padre Celestial. Y la siguiente información va dirigida a los niños y adolescentes que quieren vivir una aventura de la mano de Dios. Queremos compartir con ustedes acerca del Ministerio Juvenil Mundial conocido como Exploradores del Rey. Este ministerio que viene ya desde hace años trabajando también dentro de nuestro país. Para conocer más detalles, quédense con nosotros porque tenemos el siguiente informe donde conocemos más acerca de este gran ministerio. Exploradores del Rey es un ministerio que amalgama una serie de conocimientos bíblicos, prácticos y físicos. Como grupo se enfocan en la formación de niños desde edades muy tempranas, con destrezas y valores morales. Exploradores del Rey es de carácter interdenominacional a nivel país. En Colonias Unidas están hace 4 años con unos 100 niños aproximadamente. Una tarde típica que suele durar 2 horas, se inicia con una formación, con izamiento de banderas, 3 banderas, la de los exploradores, la bandera paraguaya y la bandera cristiana. Hay saludos, se repasan temas principales que los exploradores, ¿no es cierto?, comparten, la visión del ministerio. Luego hay un tiempo de recreación, hay un tiempo de estudio de algún tema, hay un tiempo de aprendizaje donde se construyen
por ejemplo, sillas de tacuara, mesas rústicas, se aprende a hacer fuego. Hemos realizado actividades un poco más extremas como tirolesa, rappel, con los más grandes. 2 veces al año generalmente hay un campamento, entonces siempre hay alguna actividad física que los engancha a los niños. Los niños aprenden valores como disciplina, respeto, lealtad, responsabilidad, solidaridad, entre otros. Cada niño se encuentra bajo el liderazgo de un comandante, quien se encarga de cuidarlo en varios aspectos. Como ministerio organizado realizan al año 2 campamentos y se reúnen todos los fines de semana en horarios fijados en cada zona. A mí me gusta Exploradores porque aprendemos nuevas cosas, aprendemos versículos nuevos de la Biblia, aprendemos a hacer fogata, a cocinar, a usar los nudos, a hacer nuevas cosas que no aprendemos en la casa y nos enseña a obedecer a los padres y nos dicen para que estudiemos y que no sigamos un mal camino, para que sigamos en el bueno, en el camino de Dios, que uno venga a la iglesia. Seguimos en el Noticiero Cristiano, donde está la noticia viva y en este mes que es muy importante para los cristianos, el mes de la Navidad. Quédense con nosotros porque al volver del corte tenemos una historia realmente desafiante para compartir con ustedes. La vida de un pastor que trabaja en la ciudad de Neuland. Al volver de la pausa tenemos más en Noticiero Cristiano. Nos vamos hasta la ciudad de Luque. Ahí queremos conocer más acerca de la librería La Senda, que lleva ya un trabajo de más de 10 años, proveyendo justamente material edificante para todos los cristianos. Para conocer más acerca de su historia, conversamos con su propietaria. La Senda de Luque empezó tímidamente con una mesita donde ofertaban los libros en un lugar alquilado. El apoyo en oración de los hermanos fue fundamental para el crecimiento de este emprendimiento. Y realmente los comienzos fueron con recursos muy limitados. Pero el Señor puso en nuestros corazones, ¿verdad? O sea, de otros hermanos que apoyaban en oración, ¿verdad? Que es lo más importante para nosotros. Y realmente empezamos sobre una mesita. Y alquilamos un local, empezamos sobre una mesita. Lo que sí apoyó mucho fue la señora Norma de Vargas, que es la del centro familiar, ¿verdad? Ella fue la que sí te apoyamos, ¿verdad? Con los materiales que podían en ese momento. La Senda Librería Cristiana fue fundada en el 2000, después de notar la gran necesidad de libros de contenido positivo y edificante en la ciudad de Luque. Realmente 3 años antes, yo ya estaba convertida, ¿verdad? Entonces yo buscaba regalos y siempre tenía que irme en Asunción. Y le decía a la gente, ¿por qué no ponen acá? Pensando en que la gente pudiente, ¿verdad? Que estén con capital podrían hacer esto. Pero sin embargo era para mí. El tema era, el Señor estaba poniendo eso de que faltan Luque, pero ¿quién va a llevar adelante? Era el tema. Entonces en eso escucho una prédica, ¿verdad? Del pastor y dice, ¿qué van a poner en tu lápida? Era una persona con muchos sueños. Lástima, ninguno logró realizarlo. Y eso fue, ¡oh, Señor! No puede ser. Entonces, ahí empezamos. Esa fue la detonante para empezar. Entonces empezamos a ver qué es lo que el pueblo estaba necesitando, ¿verdad? El pueblo evangélico. Entonces empezamos con los materiales para la familia, las Biblias por sobre todo, ¿verdad? Y así comenzamos hace 12 años. El objetivo principal de este ministerio es el de proveer material literario de temas variados sobre liderazgo, superación personal, inspiración, familia, relaciones interpersonales, siempre de fundamento cristiano al pueblo paraguayo. En ese aspecto, por ejemplo, nosotros habíamos apostado desde el inicio llegar con los materiales a gente que no sea precisamente de la iglesia. ¿Y cómo hicimos eso? Con las expoferias. Por ejemplo, en Luque empezó hace 11 años el tema de la Expo Luque. Y desde el inicio nosotros estuvimos con nuestros materiales. Pocos materiales, pero materiales en fin. Entonces la gente decía que son diferentes a los que ellos normalmente están viendo. Aparte de los que los hermanos ya necesitan también, ¿verdad?
Y como lo adelantábamos antes del corte, queremos dar a conocer un testimonio de vida realmente desafiante. Una persona que está al servicio de Dios hace varios años en la ciudad de Neuland. Conocemos más acerca del testimonio del pastor Konrad Palnau. Konrad Palnau nació en un hogar cristiano en el contexto menonita. Sin embargo, de adolescente y entrando a la juventud, renegó contra la fe cristiana y como joven conscientemente decidió no seguir a Jesús y ser solo una persona correcta, excluyendo a Dios de su vida. Pero esa decisión no duró mucho tiempo, ya que en su misericordia el Padre Celestial le dio una oportunidad. A los 19 años, en una excursión del colegio, del grupo, al Cerro León, que es bien al norte del Chaco, y ahí tuve un encuentro personal con el Señor, que Él me llamó y percibí esa llamada para entregar mi vida a Cristo, pero para servirle. Qué lindo es, me dijo aquella vez, qué lindo es ver a un joven recién convertido con ese entusiasmo de predicar a Cristo. Lástima que ese después muy pronto termina y queda igual. Eso me tocó profundamente. Esa misma siesta me fui en casa, me encerré en mi pieza y me puse de rodillas y le dije a Dios, al Señor Jesús, mira Dios, si eso es lo que yo vivo ahora, ese gozo de ser cristiano, ese entusiasmo de querer trabajar para ti, si eso es algo pasajero, hoy mismo renuncio a eso. Si tú no me confirmes que ese es algo que puede determinar la vida, yo hoy mismo dejo eso. Y leyendo la palabra, el Espíritu me dio la convicción, no, ese es algo para eso. Y tomé la decisión de dejar el ministerio en el momento que pierdo el gozo para servir al Señor. Claro, he tenido mucha lucha en la vida cristiana y siempre he vivido que el Dios puede renovar ese entusiasmo. Y los que me conocen después de 30 años, porque era en 79, era más de 30 años creyente, los que me conocen de antes dicen, parece que eres más entusiasmado hoy que hace 30 años. Konrad Palnau cuenta que al enfrentar una situación muy difícil, la cual era la muerte de su hijo hace aproximadamente 10 años atrás, se le presentaron dudas sobre continuar o no con su ministerio. Pero al poner en manos de Dios todas las cosas nuevamente, las dudas se disiparon por completo y él se encargó de cumplir todas sus necesidades emocionales y espirituales, ya que experimentó que por sobre todas las cosas, Dios es su creador y tiene cuidado de su vida. Tuve la prueba más dura de mi vida, donde sí en serio consideré otra vez, hace 8 años atrás, de dejar el ministerio, porque tenía un hijo de 15 años que desde que nació lo único que quería servir al Señor, testificar al Señor, y Dios, cuando él tenía 15 años, él quería servir al Señor. Dios le tomó sin permiso, sin decirme nada, le llevó a la eternidad. Me costó mucho y ahí luché, me tomé 1 año de tiempo a pelear con el Señor. Y él me dijo, tenés 2 opciones, amargarte o seguir en el compromiso original. Qué linda historia de vida realmente la del pastor Konrad. Y llegó el momento de dar a conocer nuestra pregunta del día, como siempre, como cada domingo. ¿Cuál es el versículo de la siguiente cita? Y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. La pregunta entonces es esa y vos podés mandar tu respuesta correcta al 11-222 durante el programa y podés ser también partícipe de un sorteo que vamos a tener al finalizar el programa de una hermosa Biblia, gentileza de reflexión, música y libros. Podés mandar entonces tu respuesta a través del 11-222. Y vamos hasta la ciudad de Colonias Unidas, específicamente en el departamento de Itapúa, para conocer más acerca de la campaña Perdona que se desarrolla en ese lugar. Rosy Franz es la encargada del proyecto Perdona de Colonias Unidas. Este estudio se realizó no solo con jóvenes y adultos, sino también con niños en diferentes instituciones estudiantiles e iglesias. Para mí es un honor, es un privilegio hablar de este proyecto. Sobre todo, estoy muy agradecida al Señor y el proyecto Perdón para mí significa mucho. Significa mucho porque yo he aprendido a perdonar. Yo recibí el perdón de Dios en primer lugar. Entonces Perdona para mí es uno de los mejores proyectos que hay. El lema de Perdona es darle vuelta al corazón, ¿sí? Y libera tu corazón. Y sinceramente hay personas que decidieron liberar su corazón del pasado, liberar su corazón del dolor, liberar su corazón del odio. Han decidido, porque eso también es una decisión. Varias vidas han sido transformadas por la libertad que experimentan por medio del perdón.
Rosy nos indica que en cada lugar que va es una experiencia diferente, pero sobre todo lo que más le sorprende es la actitud de los niños. Para mí me llamó mucho la atención cuánto un niño guarda ya rencor, cuánto un niño guarda ya odio dentro de sí y cuánto un niño está preparado para perdonar. Mi experiencia fue, se acercó un niño de 8 años y me dijo, porque yo les digo, aprendan a perdonar. Los padres nos equivocamos. Y él tiene un círculo familiar aparentemente conflictivo. Entonces él un día le dijo a su mamá, bueno, mamá, para. Porque cuando me tratas así, herís mi corazón, le dice. Y la mamá le vio, wow, ¿qué pasó ahora? Y él dijo, mami, no lastimes más mi corazón. Y realmente la mamá volcó su forma de disciplinar a su hijo, entendió. El hecho de perdonar es una cuestión que como hijos de Dios debemos tener presente en todos los ámbitos en los cuales estemos involucrados. No miren su pasado, ¿sí? Porque cuanto más te enfocas a tu pasado, te olvidas del futuro que te espera. Yo cuando conduzco mi vehículo no puedo solo mirar mi espejo retrovisor. Voy a chocar. Para algo me sirve, no para conducir. Para algo. Tengo que forjar metas adelante y eso yo tuve que aprender a perdonar. Sigan con nosotros en Noticiero Cristiano porque al volver del corte vamos a estar compartiendo ya las noticias deportivas de la mano de nuestro compañero Víctor Núñez. Seguí con nosotros en Noticiero Cristiano. Y siguiendo con nuestro recorrido por las iglesias, es momento de conocer la iglesia Biblia Abierta. Esta iglesia está ubicada en la ciudad de Remancito y para conocer más detalles hablamos con su pastor principal. La iglesia Biblia Abierta de Remancito tuvo sus inicios varios años atrás cuando realizaban reuniones caseras y alguien que visionó una congregación de gran tamaño. Tras mucho tiempo de oración y fe, el supervisor de Biblia Abierta a nivel Latinoamérica, el pastor Hugo Castro, fue de visita a una de las reuniones caseras que se realizaban y entrando en contacto con una organización estadounidense llamada Betel, la nueva congregación pudo experimentar un milagro de construcción y provisión divina. Desde que empezamos a declarar que Remancito se ha bañado con la sangre de Jesús. Esa fue nuestra visión, que Remancito tiene que cambiar, porque yo me iba en Asunción y la gente me decía, vos sos de Remancito. ¿Qué vos vas a hacer Remancito? O sea, ahí es desastre, ahí hay muerte, ahí hay droga y de todo, ¿verdad? Pero yo dije, cuando miré el libro de Ezequías 37, dice el profeta, le pregunta, el valle de los huesos secos. El profeta dice, el Señor, ve el valle de los huesos secos, sí. ¿Tú crees que va a vivir, que va a recibir vida? Tú lo sabes, mi Señor, le dice. Y dice Jehová le dice al profeta, profetiza pues sobre estos valles de los huesos secos y vivirán. Empecé a leer esa palabra y dice, Señor, yo sé que este es un barrio de valle de huesos secos, pero tú nos trajiste aquí, Señor, para que nosotros vamos a declarar que a través de nosotros también, a través de la obra de tu Espíritu Santo, de tu sangre, que Remancito pueda cambiar. En su corta existencia, Dios ya le ha permitido vivir innumerables milagros a la iglesia Biblia Abierta de Remancito. Primero, la adquisición de un terreno aun cuando no contaban con recursos económicos, la construcción y el crecimiento de personas en cantidad y calidad. Muchas personas ya han llegado a los pies de Cristo a través de las oraciones de los miembros de esta iglesia. Dios va a sanar nuestra tierra, Dios va a sanar y los días de culto eso hacemos. Oramos por nuestro pueblo, que Dios cambie el Bajo Chaco, que Dios pueda transformar nuestro barrio y Dios está escuchando nuestra oración. Como te dije, empezamos yo y mi esposa, Matías y Jessica, y Dios está enviando almas. La iglesia Biblia Abierta de Remancito tiene por enfoque primordial a las familias de la zona. Los planes a futuro son realizar campañas evangelísticas continuas para seguir expandiendo el reino de Dios. Como lo anunciábamos, llegó el momento que muchos estaban esperando y para eso ya está con nosotros nuestro compañero Víctor Núñez para hablar, por supuesto, de los deportes. Buen día, Víctor. Buen día, Mavi. Feliz domingo para todos. En La Serena, Chile, se llevó a cabo un curso de capacitación de capellanía para, obviamente, representantes del MIDEPI de Paraguay. Allí estuvieron 6 representantes paraguayos.
Transformando vidas en el mundo del deporte fue el lema del curso introductorio a la capellanía deportiva llevado a cabo en La Serena, Chile, organizado por la Coalición Chilena de Deporte. Hasta allí fueron 6 representantes del MIDEPI. Los temas en la capacitación fueron cómo abordar la capellanía para deportistas élite, deportistas profesionales, amateurs, ligas, colegios, universidades, campeonatos y equipos deportivos. De esta manera, MIDEPI busca la capacitación de sus integrantes para fortalecer sus acciones. Sí, actualmente contamos con 6 capellanes deportivos que son los que fuimos a capacitarnos en Chile y recibimos una acreditación del gobierno chileno para eso. Obviamente queremos homologar esa acreditación aquí en Paraguay, pero estos 6 capellanes deportivos ya están habilitados para poder ejercer y prestar la ayuda necesaria tanto a equipos deportivos como también a atletas individuales. Por otro lado, cada año la Coalición Deportiva Internacional convoca a líderes de todo el mundo para trabajar, evaluar y crear nuevos recursos para cumplir la misión de extender el reino de Dios a través de los deportes. Este año, la sede fue Orlando, Florida, donde pudo participar el matrimonio Zárate. En realidad era una reunión de trabajo donde fuimos a trabajar. Específicamente mi esposa fue a trabajar en lo que es Kids Games, el programa de Kids Games, que es alcanzando a la comunidad a través de juegos orientados hacia los niños. Y trabajó también con lo que es familia, crear materiales para poder alcanzar a las familias completas a través de eventos y juegos deportivos, ¿verdad? En el caso mío trabajé en un programa que se llama UAVALO, que para nosotros en Paraguay es conocido como Liga Deportiva Comunitaria. Y también estuve trabajando con lo que son las academias, la creación de las academias deportivas. Fueron 6 días muy intensos, pero valió la pena porque estamos sentando las bases para lo que serían posteriores entrenamientos a partir del 2013. Según Javier Zárate, MIDEPI tuvo un crecimiento importante en este año, pero la intención es continuar creciendo y Dios propició para que puedan seguir capacitándose y así llegar a ganar más personas para Jesucristo a través del deporte. Andrew Shore es un corredor de motocross cristiano. El vacío grande que tenía, que no lo podía llenar la fama ni el dinero, lo llenó con el amor a Cristo. Andrew Shore, mientras crecía en Colorado, soñaba con ser un corredor profesional de motocicletas. A ratos esa meta parecía lejana y difícil de lograr, pero gracias al trabajo arduo y a la perseverancia, tuvo la oportunidad de volverse profesional después de salir de la escuela secundaria. Andrews nos comenta: ahora vivo mi sueño, monto para un gran equipo y compito en eventos de motocross y supercross en todo el mundo. Cuando uno corre, la estima propia se juzga por la actuación. Eso también se aplica al mundo real. Si uno gana carreras o logra éxitos, uno se siente bien consigo mismo. Si la actuación no es buena y se lucha con el fracaso, uno se siente como que no vale nada. Pero Dios nos ama de todas maneras. Esa relación la tuve cuando cursaba el 8º grado en un campamento juvenil de invierno. A pesar de que había sido criado en un hogar cristiano, fue allí cuando por primera vez sentí que algo me faltaba en la vida, nos comenta Andrews. Desde entonces me he dado cuenta de que existe un vacío en la vida de toda persona que solo Dios puede llenar. Mucha gente trata de llenar ese vacío con distracciones estereotipadas como las drogas y el sexo. En ese campamento experimenté algo que solamente Jesús puede dar. Porque somos creados para seguir a Dios. Descubrí que cuando empecé a poner su reino sobre todas las cosas, el propósito para mi vida se iba cumpliendo y sentí una paz duradera. Empecé esa relación con Dios que viene creciendo progresivamente desde entonces. Andrews nos sigue comentando: yo no hubiera podido llegar hasta este punto si no hubiera sido por la Biblia. Allí está la verdadera historia del mundo y todos pueden encontrar función que tienen en él, porque Dios ya les ha preparado un lugar. Si quieren entrar en él, nos da la sabiduría y el aliento que necesitamos para difundir su amor por el mundo. Si no hubiera tenido a Dios, todavía estaría buscando y luchando. La Biblia me ha enseñado que lo que el mundo ofrece se irá deteriorando y envejecerá. Sin embargo, Dios nunca se apaga. Su amor jamás se cansa. No importa si los tiempos son buenos o malos, Dios siempre está presente.
Así conocimos a dos deportistas con propósito entonces. La noticia importante va a ser que luego de que vinieron con capacitados de Chile, los clubes de primera o los clubes también de intermedia van a poder tener su propio capellán deportivo Mayflores. Realmente importante esta noticia y esperemos que se sigan abriendo puertas para que esta capacitación se lleve adelante y que los clubes también puedan abrir sus puertas para que estos capellanes estén en ese lugar, porque es tan necesaria la ayuda espiritual en los jóvenes y en los jugadores realmente de este deporte, tanto como el fútbol y otros deportes también. Y me encantó también la historia de Andrew, porque es un mundo difícil y se ve justamente la fidelidad de Dios y cómo Dios lo sostuvo, cómo lo cuidó en todo este proceso, porque es un deporte extremo en el que está compitiendo Andrew. Sin embargo, ahí está firme y bueno, Dios se está glorificando a través de su vida. Obviamente Dios lo ayuda porque obviamente ellos tienen varios accidentes por temporada y obviamente también hay mucha tentación debido a la fama, obviamente, de todo lo que rodea. Ahí veíamos imágenes impresionantes realmente de accidentes, pero sin embargo, Andrew está enterito. Así mismo, como la selección de Brasil, entonces la selección paraguaya también puede tener su capellán. Así mismo, esperemos que sí, que se abran realmente esas puertas. Hacemos una pequeña pausa y seguimos con más Noticiero Cristiano. Y en nuestro recorrido por el interior del país llegamos a la zona de Colonias Unidas y específicamente a la iglesia Centro de Oración. Queremos darte a conocer más acerca de esta iglesia que se encuentra en esta zona del país y cómo Dios está obrando milagrosamente en ese lugar. La iglesia Centro de Oración ya tiene unos 11 años trabajando en la zona de Colonias Unidas. Como congregación están abocados a la predicación de la palabra, a la formación de líderes cristianos, al evangelismo y a la edificación de ministros. Hace unos 3 años recibieron la bendición de Dios de adquirir un templo nuevo, a más de 5 filiales desde Encarnación hasta Edelira. La compra de los terrenos se efectuaron de manera milagrosa, ya que Dios fue tocando los corazones hasta incluso llegar a una persona con mucho dinero que les facilitó un inmueble de alto valor y hoy día dan testimonio de eso. Dios iba abriendo caminos para edificar, para comprar edificios como Joenau, donde la gente dijo, si es para la iglesia, pues yo le doy a mitad de precio, cosas así. Y esa mano de Dios nos llevó a arriesgarnos más y más. No digo que hayamos alcanzado grandes cosas, porque siempre tengo un mensaje muy crítico a los que somos pastores, que no la estamos enganchando de Dios en cuanto al avivamiento que Dios quiere traer sobre esta nación. Pero la mano de Dios se ha movido a nuestro favor. En todo momento el pastor Erno Becker destacaba el obrar milagroso de Dios a lo largo de los tiempos y manifestaba sus expectativas por lo que seguirá haciendo. No nos toca mucho testificar de lo que nosotros hacemos. Habría que hablar más bien de lo que Dios vino haciendo y sigue haciendo, que no es que nos preocupamos y decimos, bueno, acá podemos formar una obra y allá, sino que Dios cuando nos llama, lo pone todo. Como ministerio frente a la comunidad de Colonias Unidas, están agradecidos a Dios porque en la zona mucha gente está siendo impactada con el mensaje de las buenas noticias de Jesús. ¿Querés estar en contacto con nosotros? ¿Querés saber cómo lo podés hacer? Por supuesto a través de las redes sociales y específicamente a través del Facebook. Nos buscas Noticiero Cristiano, le das me gusta y ahí ya vas a poder compartir con nosotros todos tus mensajes, invitaciones a eventos, lo que quieras realmente compartir con nosotros y ahí también vas a encontrar toda la noticia actual cristiana, tanto del ámbito nacional como internacional y por supuesto, como ya es habitual, también van a estar disponibles los videos de las ediciones de Noticiero Cristiano en nuestra página en Facebook, Noticiero Cristiano. Entonces, seguinos ahí y ya vas a poder compartir con nosotros a lo largo de la semana. Y llegó el momento ahora de compartir con ustedes, como ya es habitual, nuestro editorial del día en la voz del pastor Víctor Val. El tema de hoy, graduados. El viernes pasado se realizó el acto de graduación de la Facultad de Teología, sede IBA. La celebración contó con la presencia de estudiantes, docentes, pastores, familiares, amigos de los graduados. Además de la bienvenida, la alabanza y la prédica, también era bueno ver y escuchar a los protagonistas mismos, es decir, a los estudiantes. Varios de ellos fueron reconocidos por sus esfuerzos y logros en el área académico,
la convivencia y la práctica y colaboración en la iglesia. Un momento emotivo era la entrega de los diplomas y títulos a aquellos estudiantes que exitosamente habían logrado sus objetivos del estudio, habiendo cumplido naturalmente con todos los requisitos académicos de la Universidad Evangélica del Paraguay. Como Facultad de Teología estamos muy agradecidos por nuestros estudiantes. Felicitamos a aquellos que terminaron sus estudios y se recibieron con un diploma o un título universitario. Orientados por el lema de la universidad que dice educar para servir, esperamos que se lancen al mundo laboral, no, a la iglesia y su misión para servir y con su desempeño honrar a Dios. Más allá del estudio universitario, quiero hoy destacar que también la vida de cada uno de nosotros es una universidad. Todos y cada uno de nosotros nos encontramos en una escuela de la vida. Lastimosamente, hay personas que piensan que ya no necesitan aprender más. Con arrogancia o diferencia, viven su vida como especialistas en cuestiones del buen vivir. Observando a estas personas más de cerca, nos damos cuenta que su vida muchas veces es un desastre. Y justamente por creerse especialistas antes de aprender. Aprender en la escuela de la vida no depende de los talentos que uno tiene. Tampoco depende de la plata que uno tiene, ni tampoco del grado académico que uno tiene. Aprender las lecciones de la vida depende en primer lugar de uno mismo, de nuestra actitud frente a la vida y frente a la experiencia de la vida que la vida ofrece y a las demás personas que también se encuentran en la misma escuela de la vida. Cada uno de nosotros tiene la oportunidad de aprovechar al máximo el aprendizaje que se ofrece en la escuela de la vida. La Biblia nos alienta de diferentes maneras ser buenos alumnos en la escuela de la vida. Por ejemplo, nos aconseja aprender a contar nuestros días. Esto simplemente significa vivir con el fin en mente. Quien aprende a contar los días de su vida, vivirá como alguien quien sabe que alguna vez le tocará ir de este mundo, que debe estar preparado para ello. Sabe que cada momento de su vida vale oro. Sabe que posponer las cosas es un juego muy peligroso y justamente porque no somos los dueños del tiempo. Somos apenas dueños de un reloj y capaces de interpretarlo. Querido amigo, aprendamos a contar nuestros días. La Biblia también nos aconseja a correr de tal manera que realmente lleguemos a nuestra meta. Ajustarse a las reglas del juego. Porque el hacer trampa es muy costoso. Pareciera que hacer trampa es el camino al éxito, pero esta es la gran mentira. Hacer trampa demasiado peligroso es. La razón es muy simple. El precio lo pagamos recién cuando ya es tarde. Aprender a ajustarnos a las reglas de juego es una de las lecciones más importantes en la vida de un ser humano. Cuando digo reglas del juego, me refiero naturalmente a los principios de la vida y de la vida humana. Ignorar estos principios es igual a ignorar el semáforo. Posiblemente tengamos suerte 2 o 3 veces. La cuarta vez te agarra la policía y la quinta vez te lleva a la muerte. El apóstol Pablo advierte acerca del peligro de desviarse de la meta. Es como andar en auto y hablar por teléfono o mirar hacia otro lado. Este peligro de distraernos de nuestra carrera hacia la meta crece cada día. Hay tantas cosas interesantes que se nos ofrecen. Muchas veces optamos por lo rápido, por lo exótico, por lo atractivo del momento, sacrificando lo más importante, lo que tiene un valor eterno o de largo alcance. El mejor ejemplo es Esaú, quien vendió su derecho de primogenitura por un caldo de lentejas.
La Biblia también nos alerta acerca del peligro de abandonar la carrera y abandonarla antes de llegar a la meta. Puede ser que nos cansemos. No es un pecado cansarnos. La gran equivocación ocurre cuando nos rendimos antes de llegar o cuando perdemos de vista nuestra meta, cuando en el horizonte aparece otra meta aparentemente más atractiva. No sabemos cuándo, pero algún día termina nuestra carrera aquí en la tierra, así como alguna vez termina nuestra carrera universitaria. Y viene el día cuando habrá un gran acto de graduación. Este acto de graduación será en la presencia de nuestro Señor Jesús. Será una solemne celebración y recibirán sus títulos aquellos que se gradúan. Mi estimado amigo, le quiero decir que yo personalmente quiero participar de este acto de graduación. Quiero estar entre aquellos que se gradúan de la escuela de la vida. Quiero recibir un título como graduado y quiero recibirlo de aquel quien dio su vida para que yo pudiera graduarme de la escuela de la vida. Que nuestro buen Dios me conceda esta gracia. Que nuestro buen Dios te conceda esta gracia a ti también. Esta gracia de estar entre los graduados en la presencia de Jesús, en aquella graduación al final de los tiempos. Y el Centro de Formación y Liderazgo Cristiano en el Paraguay quiere hacerte una invitación especial para una actividad que se va a llevar a cabo en nuestro país y se denomina Noche de Paz 2012. ¿Querés conocer más acerca de este evento? Veamos el siguiente material. Hace 3 años que la Senfol Internacional realiza como cierre de año una actividad denominada Noche de Paz, con música en vivo, teatro y danza. Charlamos con Martín Ferreira Becker, coordinador general del evento. La Noche de Paz es un evento que une teatro, danza y música en vivo, en el cual los miembros de Senfol se encuentran a cargo de todas las actividades logísticas. Somos también los que formamos parte del elenco de teatro, los que forman parte de las danzas y de las músicas. En sí, dentro de la organización del evento solamente participan personas que son miembros de la iglesia, fomentar los lazos de unión entre los miembros y también dar un mensaje de salvación, dar un mensaje de transformación para la nación y dar esa visión de que Dios quiere hacer algo por el Paraguay y involucrar a todas las personas que durante el año trabajamos en las diversas actividades. Dentro de la organización se encuentran 40 líderes y discípulos preparando cada detalle para esa noche. La idea es compartir con todas las personas que fueron parte de las diferentes capacitaciones y actividades del año y aún sus familiares y amigos. Y para esa noche están invitadas todas las personas que quieran venir y asistir a ver este evento. Es algo diferente, cada año tiene un tema diferente. El sábado 8 de diciembre a las 20 horas en las instalaciones de la Senfol, República Dominicana 580, esquina Juan de Salazar, están todos invitados a ir al pasado, presente y futuro de una Navidad eterna. Es el eslogan de esta actividad para recordar su verdadero significado. Las entradas pueden adquirirlas en la Senfol y tienen un costo de 25.000 guaraníes. Estamos en el mes de Navidad, un mes muy importante para todos los cristianos. No se olviden de recordar a Jesús y de tenerlo siempre presente en sus corazones y en sus vidas. Sigan con nosotros en Noticiero Cristiano con la noticia viva, porque al volver de la pausa nos vamos a la ciudad de Villalles para conocer más acerca de un homenaje a un pastor muy querido en esa zona del país. Y como lo anunciábamos antes de ir al corte, también estuvimos por la ciudad de Villalles y específicamente en un homenaje que se rindió al pastor y misionero Juan Feredau. Para conocer más acerca de este hermoso evento que se desarrolló en esa zona del país, veamos el siguiente informe. Villalles cuenta con 69.493 habitantes en total, de los cuales 35.546 son varones y 33.948 mujeres, según proyecciones de la Dirección General de Estadísticas, Encuestas y Censos.
En los habitantes de Villa Ayes se pueden notar diferentes rasgos étnicos, una fuerte presencia indígena, descendientes de europeos, menonitas y paraguayos. El pastor Juan Federau, residente en Canadá, visitó nuestro país para ser homenajeado por la labor realizada de establecer en nuestro país, específicamente en la zona de Villa Ayes, Bajo Chaco, la iglesia menonita y la escuela El Sembrador. Dichas instituciones son de gran bendición para esta ciudad y han formado e instruido a las personas en el amor a Dios. Y vamos ya a un contacto con exteriores con nuestros expertos, Guillermo Cabanillas y Cristian Cantero, para conocer una nueva historia de emprendimiento y fe. Buen día, Cristian y Guillermo, ¿cómo están? Buenos días, seguimos en el bloque de historias de emprendimiento y fe. ¿A quién conoceremos hoy día, Cristian? Hoy conoceremos un emprendimiento de la familia Zorrilla. Acompáñenos. Nimia Noguera de Zorrilla es, junto con su esposo Juan, propietarios de Spectrograph. Nimia conoció al Señor en 1986 y hoy nos comparte cómo ha sido su camino con Él. Vivía al lado de un salón donde se predicaba el Evangelio. Escuchaba las alabanzas y demasiado me gustaba. Entonces me decidí a asistir ahí. Nimia tuvo que pasar por una serie de circunstancias adversas que la llevaron a dejar el país, pero como el Señor es fiel en sus promesas, todo era parte del propósito que Él tenía para su vida. En el 97 nosotros habíamos emprendido el tema de imprentas. Después en el 2001 tuvimos un bajón, teníamos un buen equipo de trabajo y no quería perder, entonces le dije a mi esposo para viajar a los Estados Unidos porque yo podía, tenía mi visa. Entonces fui a trabajar allá. Todos los días pensé, a las noches oraba, le pedí a Dios qué más podíamos hacer acá para acompañar a lo que es la imprenta, ¿verdad? Para producir algo. En eso me vino el tema de hacer los cuadernos. Entonces le llamé a mi esposo y le dije si podía preparar un presupuesto de 10.000 cuadernos. Me dijo él que 22 millones, algo del estilo. Entonces me desinflé otra vez. Y después, bueno, puse en la mano de Dios. Así empezó el sueño de montar una imprenta. En el camino requerían adquirir maquinaria especializada. Fue frustrante cuando la primera oferta que recibieron rondaba por los $60.000, dinero que en aquel entonces les era difícil conseguir, pero para Dios no hay nada imposible y nos cuenta qué sucedió. Le dije, ¿por qué no te atreves a hablar con el coreano? Se fue a hablar con él y le bajó a $15.000 y por cuota. Y el mismo coreano nos dijo a nosotros, por algo yo traje este equipamiento de Corea. Era para ustedes, nos dijo. Y realmente era, nosotros ahí yo confirmé que era de Dios. Era lo que me nació en el corazón allá, Dios me confirmó. Como dice la palabra de Dios en 1 Corintios, ya sea que coman o beban o hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. De esta manera, Nimia nos cuenta cómo honran a Dios con sus productos y en su rutina diaria. En el tema de cuadernos, nosotros decimos, vamos a esparcir la palabra de Dios a través de nuestro trabajo. Entonces, ubicamos la porción de palabras de Dios en tapas, en hojas, a pesar de que no es mucho, pero esparcimos de esa forma lo que es la palabra de Dios en medio de nuestro trabajo, a través de nuestro trabajo. Todo lo que vienen se van conociendo lo que es la música cristiana, la palabra de Dios, algo, una semilla se le va siempre a todos los que entran a trabajar en este lugar. Para concluir, nos comparte un mensaje de fe. Que luchen en sacar adelante todo lo que emprenda y que siempre tenga a Dios de por medio y que si es posible tratar de meter el Evangelio de Dios dentro del trabajo para que de esa forma glorificar a Dios.
Juan y Nimia, todo emprendedor de fe tiene que glorificar a Dios con su negocio. Sigamos su ejemplo. Dios te bendiga. Te esperamos el próximo domingo para seguir conociendo historias de emprendedores que van a tocar tu vida. Bendiciones. Gracias Cristian y Guillermo por esta hermosa historia y sin duda alguna vamos a estar prendidos nuevamente el próximo domingo para conocer más historias de emprendimiento y fe. Estamos llegando al término de una nueva edición del Noticiero Cristiano, no sin antes dar a conocer a nuestro ganador de una hermosísima Biblia, Gentileza de Reflexión, Música y Libros. Nuestro ganador del día es Ernesto Cabrera, la terminación 967. Ernesto, directamente tenés que pasar por la librería Reflexión, Música y Libros que está sobre la avenida Eusebio Ayala, casi República Argentina. Ahí directamente te vas a retirar tu hermosísima Biblia y gracias a todos los televidentes que están compartiendo con nosotros a través de nuestro versículo del día. Ahora sí, debemos despedir el Noticiero Cristiano, no sin antes agradecerle por su compañía como cada domingo y también haciendo la invitación de que tienen que acercarse a una iglesia más cercana donde va a recibir palabras directamente desde el corazón de Dios. También va a tener el apoyo de los hermanos que están en esa iglesia. Y en el mes de la Navidad no podemos olvidar también a Jesús en nuestros corazones, en nuestras vidas y en nuestras familias. Así que esa es nuestra invitación desde el Noticiero Cristiano. Gracias por acompañarnos como cada domingo. Le esperamos nuevamente el próximo domingo a las 7:30 de la mañana. Bendiciones. Con la gloria de Dios, gigante y sagrada, me carga en sus brazos, alienta mis pasos, me llena de paz y miel sale a jugar cuando me viene a ver y me deja ganar. En la gloria de Dios tendré desaparecerá y descansaré de la gloria de Dios. Vendrá bendición y abundante paz para ti, para mí y a quien quiera venir a la gloria de Dios. La gloria de Dios maneja mi vida con hilos de amor que puso en mi alma, me lleva hasta Él. La gloria de Dios, gigante y sagrada, me carga en sus brazos, alienta mis pasos, me llena de paz.